Agradezco esta invitación. Surgió de una presentación que hice hace unos meses en la Universidad de Chile y alguien de la comisión me mencionó que sería interesante intercambiar estas ideas con ustedes. Esto de alguna manera tiene que ver con lo que nos dijo hace rato el profesor Diamond, en el sentido de que el sistema de pensiones tiene que verse de modo integral. Y en este caso yo quisiera hablar del asunto de la dependencia en la población chilena, porque el sentido de una pensión, si lo queremos revisar, realmente lo queremos revisar, tenemos que hacerlo desde sus fundamentos. Y el sentido de una pensión tiene que ser aliviar una dependencia y no otra cosa, como está sucediendo. Y entonces hay que definir qué es eso de la dependencia. Eh, lo voy a pasar aquí muy rápido porque sabemos la dinámica demográfica de Chile, cómo está cambiando hacia el envejecimiento. La parte roja es la población de 65 y más, lo verde son los jóvenes, lo azul son los adultos, ¿sí? A partir de un proceso como se da lo que le llaman índice de dependencia demográfica, en donde lo que se ve es de cada 100 adultos, cuántos dependientes hay, jóvenes y viejos. Y se nota el envejecimiento. En este momento Chile está en el punto más bajo de su bono demográfico. Es la ventaja que tienen. Pero va a empezar a crecer. Y va a empezar a crecer de una manera muy fuerte, particularmente en la parte envejecida. Déjenme que les diga que he visto muchas predicciones demográficas de esta, pero Chile sobrepasa, es sobresaliente en la velocidad y el monto de la población envejecida que va a tener y que va a ser de alguna manera dependiente. Hay una hipótesis aquí. La hipótesis es que la población antes de 15 años es dependiente y la población después de 65 años es dependiente, lo cual es demasiado simplista y todos sabemos que no es totalmente así. Y entonces se tiene que afinar ese tipo de dependencia. La otra cosa de la dependencia, y que yo lo llamo que 1 más 1 no siempre son 2, es que la primera dependencia, la de los niños, es siempre una dependencia gozosa, ¿verdad? Todo el mundo espera a los bebés, tiene ahí un programa perfecto de qué cosas es lo que van a necesitar, hasta de qué se van a enfermar y cuidar, y todo va a ser pura felicidad. Francamente, eso pasa con los niños. Al mismo tiempo, es una inversión familiar, social y económica que tiene un alto rendimiento y que es esencial y que es la promesa del desarrollo. Todo el mundo sabe eso, ¿no? El futuro de un país está en su juventud y hay que prepararlo bien y cuidarlo. Bueno, ¿qué pasa con la segunda dependencia? Algunas veces he molestado gente cuando digo yo esto, pero la segunda dependencia generalmente es inesperada. La gente no se prepara para los viejos, ¿verdad? Es muy estresante cuando llegan los problemas de la vejez. Crece y va a crecer porque los individuos van creciendo en necesidades y además demográficamente va a crecer y va a convertirse en un gasto, ya no es una inversión, es un gasto familiar, social y económico que francamente no tiene inversión a futuro. Habrá que cumplir con la última frase que nos citó el profesor Diamond, obviamente, de que socialmente tenemos que hacer algo por ellos, está en nuestra conciencia, ¿verdad? Y tenemos que cuidarlos, ¿sí? Pero al mismo tiempo puede ser un obstáculo para el desarrollo y hasta dónde se puede rescatar la solidaridad. Y a veces esos obstáculos para el desarrollo vienen de modo muy artificial, como el hecho de las pensiones de privilegio, que habría que incluirlo dentro del esquema social y económico que tanto afecta y que tanto se puede manejar. La otra cuestión del envejecimiento en Chile es el envejecimiento de la vejez.
Ahí está en números absolutos, las barras eso dicen, la población de 65 y más, pero dividida internamente en grupos. Entonces tenemos la parte más clara, casi blanca, es la de 65-69, luego 70-74, 75-79 y 80 y más. Nótese cómo la importancia de los de 80 y más va creciendo desde el punto de vista numérico y con ello las necesidades fuertes que va a tener esa población. Así que ahí hay otro elemento del 1 más 1, no siempre son 2, ¿verdad? Podríamos decir que 1 más 1 más 1 no siempre son 3, porque va a pasar este envejecimiento de la vejez al interior de la vejez. En este caso necesitamos ver qué cosas son los riesgos de la vejez. Por lo pronto, el primer número, el primer indicador que tenemos es simplemente la edad alcanzada, cuántos cumpleaños se tuvieron, ¿no? Y ahí empezamos a tener divisiones. Puede ser 65 o hace rato se nos dijo, puede ser 67 para tener derecho a ciertas cosas o algo más, ¿sí? Y entonces podemos hablar de edades avanzadas o ese término envuelto en sacarina que se llama adultos mayores o la vejez, ¿verdad? Yo prefiero que me digan viejo a adulto mayor, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que ver son las vulnerabilidades que tienen las edades avanzadas y que eventualmente van a requerir apoyo. Uno de ellos es una pensión, pero también un costo de otro tipo, como el de la pérdida de salud. Ese va a ser muy importante, ¿sí? La disminución de capacidades físicas y mentales, inadaptabilidad, y hay una serie de cosas que los geriatras y los gerontólogos conocen muy bien sobre esto de la vulnerabilidad y los riesgos que eventualmente dan paso a tener a pensiones. Y entonces el término importante de la vejez es la dependencia. Y esa dependencia puede ser social, puede ser económica, recae en la familia, recae en la sociedad, recae en la economía. Y necesitamos mediciones para poderlas adaptar a lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la dependencia por vejez? La principal de todas, encima incluso de las pensiones, es la atención a la salud. De ahí parte todo. Si hubiese buena prevención, se atrasara la vejez física de salud, se manejara mejor, las pensiones se podrían incluso manejar de otra manera, ¿sí? Ese es el punto principal. El otro es que ya una vez entrados en problemas, existe el problema de los cuidados a largo plazo. Algo también se mencionaba en la plática anterior acerca de los cuidadores, ¿sí? Son muy importantes. Es una parte muy costosa de la vejez que puede demandar cuestiones anímicas, familiares, verdaderamente estresantes o costar mucho dinero y cuando se hacen reformas de las pensiones y se piensa en algo, cuál va a ser el ingreso, nadie está pensando en cuál va a ser el costo de la salud, nadie está pensando, están pensando muy poco cuál es el costo de los cuidados a largo plazo. Y eso también tenemos que pensar en ello. Y la seguridad social, pues yo creo que está en crisis, ha estado hace rato en crisis, y particularmente en países como los de América Latina, el mío es un caso especial de gravedad, ¿sí? En el cual no hay un problema, tenemos un predicamento, hay momentos que no sabemos qué hacer, ¿sí? Y tenemos en ese caso que revisar las bases de lo que está pasando. Ajá. Y una cosa muy importante en todo esto son las interrelaciones económicas, sociales, familiares, verdaderamente la necesidad de hacer nuevos contratos sociales y tener nuevas relaciones entre generaciones, nuevas relaciones económicas, en razón del envejecimiento demográfico como se veía. Ahora, en la salud tenemos que verla
cuando estamos hablando de la dependencia entre nosotros, cuando no hay geriatras aquí, a lo mejor hay alguno por aquí, pero la mayoría no son, tenemos que ver la salud, la enfermedad y la incapacidad como un proceso visto desde el punto de vista económico y sociológico. Así es como lo presentó alguna vez Nagy y una profesora norteamericana, Verbush, acerca de qué cosa es ese proceso que va de una patología activa que a lo mejor ni se nota. El caso muy claro es el de la diabetes. Hay gente con diabetes que no sabe que tiene diabetes y va a comer postre hoy 2 veces, ¿sí? Que puede causar un deterioro. De pronto alguien está viendo borroso, pensando algo le está pasando, y lo que puede llevar a una limitación, por ejemplo, que ya no pueda realizar las actividades normales. A veces hay cosas muy sencillas como ponerse unos lentes y ya puede uno estar de nuevo en la normalidad, y otras veces son más complicadas. Y la incapacidad es hasta que hay un desempeño en las actividades y los roles socialmente definidos, cuando por alguna razón no se puede trabajar. Alguna vez yo decía ahí con un poco de sarcasmo que qué es lo que le pasa a un abogado si pierde una mano. Pues el abogado puede seguir siendo abogado. ¿Y qué le pasa a un dentista si pierde un dedo? Sí, pues deja de ser dentista. Necesita demasiado sus manos, su habilidad para poder actuar como cirujano en las piezas dentales. Entonces, perder una mano puede significar socialmente no una incapacidad, y perder un dedo puede ser una incapacidad, ¿sí? Y todo lo debemos buscar, categorizar, medir de esa manera, ¿sí? Bueno, queremos ver el envejecimiento como una parte de los ciclos de vida, la última parte del ciclo de vida, pero siempre tiene una secuela, siempre tiene una herencia, viene de algo que los geriatras han encontrado, que viene desde la atención prenatal y los genes que uno tiene. Desde luego pasa por la calidad de la infancia y la adolescencia que se tenga, a través de cuestiones como la familia, la nutrición, la escuela, los episodios de salud. Ahora encuentran que si algo le pasó a uno de niño, va a tener consecuencias en la vejez. Bueno, ya con las cuestiones genéticas se están encontrando hasta que los genes de los abuelos modifican la vejez de uno, ¿verdad? Y bueno, para parte de la juventud y adultez, pues están los hábitos, la ocupación, la familia, la morbilidad que se tenga. Es muy importante no haber fumado, ¿sí? Y finalmente, algo que están encontrando incluso los médicos es que la alostasis, que es la incapacidad de tener homeostasis, que es decir, entrar el cuerpo en equilibrios que lo hagan a uno funcionar bien, tiene que ver mucho con niveles socioeconómicos, ¿sí? Los estilos de vida, las terapéuticas que se puedan tener y los apoyos. Entonces, en ese sentido, fuera de cuestiones financieras, fuera de cuestiones económicas, fuera de ciertas cosas, las cuestiones del nivel socioeconómico, la vida, el ciclo de vida completo son importantes, ¿sí? Y aquí tenemos los números que vienen de las esperanzas de vida, de acuerdo con la tabla de mortalidad de Chile, entre hombres y mujeres en 2010, y las expectativas de dependencia severa, de acuerdo con la encuesta nacional de dependencia que se realizó en Chile. Y tenemos unas estimaciones que se hacen a través de incluir en una tabla de mortalidad los años que se restan de vida por un grupo, los niveles de dependencia, y ver los años de vida que se esperan con dependencia, y se calculan esperanzas de vida con dependencia a través de esas prevalencias. Entonces así tenemos, por ejemplo, que en 2010 los hombres de 60 a 64 tenían una esperanza de vida de 20 años, las mujeres de 23.8.
Y se espera que de esos 20 años de los hombres y de esos 23, 24 de las mujeres, algo más de 3 años se pasen en dependencia severa y algo más de 4.6 en las mujeres, ¿sí? La diferencia son los que están sin dependencia y el porcentaje de vida, de la esperanza de vida, es de que a los 60, 64 años de edad, 15, 16% del resto de la vida va a ser en dependencia y en las mujeres va a ser 20%. Ahí hay una cuestión que uno vería en contraste con lo que nos decía el profesor Diamond esta mañana. Las mujeres viven más tiempo y más tiempo en dependencia, ¿sí? Y las condiciones de las pensiones las desfavorecen. Debería ser al revés, ¿sí? Bueno, y ya si uno sigue la tabla, nada más por hacer ejemplos, el grupo 75-79 dice que son 9,5 años de vida de esperanza de vida de los hombres, casi 12 de las mujeres y 28%, ya en esas edades, el 28% del resto de la vida va a ser con dependencia, no, perdón, sí, con dependencia, claro. Y en las mujeres va a ser casi la mitad del resto de la vida con dependencia. La dependencia aquí se mide de acuerdo con los criterios que tuvieron en la encuesta y que tiene que ver con enfermedades, incapacidades y necesidad de ayuda, y eso se puede analizar. Bueno, una cosa importante que parte de esto es que tenemos que hacer prospectivas, porque las necesidades de las personas mayores, de los viejos, tenemos que realmente hacer una mercadotecnia de la dependencia. ¿Cuántos vienen? ¿En qué niveles? ¿Qué van a necesitar? ¿Cuáles van a ser las enfermedades que van a tener? ¿Cuáles son los cuidados de largo plazo que van a tener? ¿Y cuánto va a costar eso? Entonces hay que hacer esas prospectivas para contar realmente con buenos planes, ¿sí? Y sobre el sistema de pensiones y los servicios de salud, ¿cuál es el efecto de esta dependencia? Pensado así en prospectiva. Primero, pues vamos a esperar. Casi es la única cosa clara que se tiene, que la esperanza de la vida, de vida se incremente, ¿sí? Luego de eso, si se incrementa la esperanza de vida, va a haber más viejos, va a venir una mayor morbilidad e incapacidad crónica. Eso lo tenemos que medir. Sabemos con bastante exactitud cómo va a venir el futuro demográfico, pero no tanto cómo va a haber la morbilidad e incapacidad. Y se pueden hacer cosas, como imputar a futuro prevalencias y tener mediciones de eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la esperanza de vida inactiva? ¿Y cómo se va a expandir la dependencia? ¿Y cómo va a afectar eso las pensiones y, por ejemplo, la atención a la salud? Entonces, que el efecto va a estar sobre la seguridad económica y las pensiones, obviamente, ¿sí? La necesidad de adaptar los sistemas de salud. Ya hay percepción de qué es lo que está haciendo. Chile mismo tiene sus previsiones acerca de eso. Pero de cuidados a largo plazo, cuando menos en México, no estamos todavía percibiendo qué es eso. Y tampoco en Chile y tampoco en América Latina. Entonces, le pongo ahí un pequeño marco rojo, porque es una llamada de atención. Eso va a ser muy importante y va a ser muy costoso, ¿sí? Entonces, ¿tenemos alguna idea de qué va a pasar con los costos? Miren, igual que las pensiones, que hay pasivos contingentes, el pasivo de los costos de pensiones que se te van a tener que pagar, también hay un pasivo sobre el financiamiento, el costo a valor presente de los cuidados de salud que se deben otorgar. Pero ¿dónde está ese cálculo? No lo tenemos. Y sería bueno agregarle
el pasivo de salud a los costos actuariales y tiene tiene una aplicación actuarial. Actuarialmente se puede hacer ese cálculo. Tenemos que considerarlo, ponerlo ahora, ¿sí? Estamos trabajando en eso y ya tengo algunas ligas con colegas en Chile para que también hagamos unos proyectos de ese tipo, incluyendo algunos otros países latinoamericanos como Costa Rica particularmente está apto para hacer estas cosas y algunos otros más. Y siempre se tiene que trabajar en cuestiones de proyecciones y de perspectivas. Créanme, si estamos haciendo programas de cuidados y de